nosotros también eh, no estamos exentos del peligro de los fariseos y de los escribas. Nosotros somos servidores a quienes nos ha sido encomendada una hermosa tarea, la tarea de anunciar el Evangelio. Muchas veces nos tocan también puestos de dirigencia, puestos de responsabilidad en la comunidad, puestos de liderazgo. Pero si nosotros en la iglesia perdemos el sentido de que la autoridad es un servicio, y no podemos entonces nosotros pervertir el poder y tratarlo como ha sido tratado históricamente en el mundo. En estos días que nuevamente la guerra nos golpea, volvemos a ver, y palabras de Jesús. Ustedes saben que quienes gobiernan este mundo se manejan con los demás autoritariamente y son despóticos. Bueno, no debe ser así entre ustedes, dice Jesús. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor, que es lo que dice también el Evangelio. Bienvenidos, queridos hermanos, estamos una vez más aquí listos para reflexionar en el Evangelio que la liturgia nos propone para este día y tratar de eso sacar una motivación para vivir la Cuaresma a fondo y llegar a la Pascua totalmente con el corazón listo para ver el paso del Señor. Y para eso nos acompaña hoy un sacerdote argentino como yo, que con mucho gusto recibimos hace un tiempo, pero que lamentablemente, como es la vida del misionero, ya está empacando otra vez para salir. Estamos hablando del padre Federico, que ha estado en la misión de Hanau y ha estado sirviendo también en la diócesis de Fulda en otros lugares, como por ejemplo en la misión o en la comunidad de Marburg. Así que bienvenido, padre Fede. Bueno, muchas gracias, Francisco. Aprovecho a saludar por este medio a todos los católicos hispanoparlantes aquí en Alemania y más allá de la frontera de este país también. Les comparto que soy un sacerdote argentino que pertenezco a la congregación de la Virgen de Schoenstatt, a la comunidad Padres de Schoenstatt, y nosotros tenemos ya por nuestro fundador el carisma misionero muy marcado, ya desde nuestra formación y educación como seminaristas, la preparación para ser sacerdotes. Justamente por ese carisma he llegado aquí a Alemania hace casi 4 años y he estado sirviendo aquí en la diócesis de Fulda, las comunidades hispanoparlantes y en la parroquia alemana de Hanau. Pero la congregación, luego de este tiempo aquí en Alemania, ahora me ha dado un nuevo destino y una nueva misión en el norte del Brasil. Así que luego de la celebración de la Pascua ya estoy partiendo para atender comunidades desde la ciudad de Recife hasta la Amazonía, ciudades como Belén, como Manaos, a distintos grupos del movimiento en aquel querido país. Bueno, entonces es un privilegio poder tenerte hoy entre nosotros para poder compartir este último tiempo de aquí y de decirte también muchas gracias porque nos has acompañado en misiones desde Leipzig que hemos ido juntos a visitar o bueno, en las misas que estuviste apoyando a los jóvenes en Marburg, a la Asociación Católicos y todas las lindas cosas que tuvimos también cuando nos hemos encontrado en Mainz. Así que gracias por tu servicio y bueno, te pedimos una vez más que nos acompañes a meditar el Evangelio de hoy. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan:
hará morir de malas muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Querido padre, ¿qué te viene en la cabeza cuando escuchas esta historia bastante trágica de este padre que envía a su hijo, que envía a sus criados y que los labradores tratan tan mal a ambos? ¿Qué imagen se te viene a ti? Bueno, Fran, en primer lugar, no es un evangelio fácil en el sentido que yo siempre digo con la palabra es muy importante el texto, pero es fundamental el contexto. Si a la palabra la sacamos de contexto, eh, se nos complica la verdadera comprensión del espíritu. Y es por eso que el contexto de esta parábola y de esta confrontación con aquellos que finalmente van a terminar enviando a Jesús a la muerte, matando a Jesús, este grupo de sumos sacerdotes, de ancianos del pueblo, maestros de la ley, que es un grupo determinado, pero con quien Jesús tiene especialmente hacia el final de su vida una confrontación. Y en ese contexto comprendemos una parábola difícil, una parábola que retrata lo que está por ocurrir. Hay una tensión ya en el ambiente y como dice hacia el final, este grupo de ancianos y sumos sacerdotes se dan cuenta que en el fondo, veladamente, pero ya hacia una confrontación directa, Jesús está hablando de ellos. Y en la parábola vemos un padre que claramente es el padre que envía al hijo. Hay un heredero y ese heredero es Jesús. Y el destino del heredero es el destino que le espera a Jesús, que es el asesinato, es la muerte en manos de aquellos que en realidad no son los dueños de la viña, pero que en algún momento del camino se confundieron, quizá creyendo equivocadamente que tenían algunas capacidades que sobrepasaban lo que les había sido encomendado. Y aquellos que eran servidores se creyeron los dueños de la viña y por eso actúan de esa manera, con la esperanza incluso de tener la posesión, ¿no? El razonamiento: matamos al heredero y nos quedamos con la viña. Errado. Personas que han equivocado el camino quizá al principio con buena intención, pero estaba muy claro el código, el decálogo, los 10 mandamientos, y un mandamiento era: no matarás. Es decir, que estas personas están actuando no solamente contra los personajes del Padre y del Hijo de la parábola, sino que están actuando contra la ley de Dios. Y por eso es un pecado muy, muy grave. Y Jesús, que ya ha intentado de muchas formas, al principio sutilmente, luego con un lenguaje más directo, ya no sabe cómo decirles que ellos están equivocados. Y lo que están tramando, lo que van a realizar, es un pecado muy, muy grave. Bueno, ese es el clima de tensión que nos presenta hoy este Evangelio. Tiene ese Qué sabor interesante. duro, amargo, pero hay que comprender el contexto. Ya son los últimos días de Jesús Sí. y todo apunta hacia una traición y a una entrega de aquellos, en el caso de los sumos sacerdotes. Me puedo imaginar un poco de ese ambiente que dices, ¿no? De los apóstoles un poco perplejos por esta repentina expresión de tanta violencia, ¿no? Pero es cierto, Jesús los viene preparando, les viene diciendo: me van a matar, lo hemos leído en los evangelios de estos días, pero esta crudeza, ¿no? De lo que pasa es como muy, muy fuerte, muy palpable, de cómo descaradamente estas personas matan a los servidores y a los hijos. Pero puede ser que haya de esto
un mensaje concreto para hoy en que nosotros estemos haciendo una actitud similar o que estemos colaborando de alguna manera. Como decías vos, empiezo a ver ahí unas ideas, ¿no? Que nos estamos apropiando de algunas cosas que en realidad no nos pertenecían. Sí, Fran, un elemento que quiero traer también a esta conversación y que va a ayudar en la línea de tu inquietud y tu pregunta, que nos va a ayudar a todos en este tiempo de Cuaresma, es que también los oyentes, por la similitud y el paralelismo, tienen muy presente una parábola que el profeta Natán le contó al rey David luego de que el rey David cometiera un pecado muy serio, donde habla también de una persona que actúa mal, y el rey David le dice: esa persona ha actuado mal, tiene que morir. Y el profeta Natán le dice: bueno, esa persona eres tú. Y David, al comprender a través de una parábola la gravedad de su pecado, tiene un tremendo momento de conciencia y de conversión, ¿no? Que lo lleva a componer el salmo prácticamente más fuerte que conocemos del arrepentimiento y de la misericordia. Perdón, Señor, porque hemos pecado contra ti. Y es por eso que nosotros también no estamos exentos del peligro de los fariseos y de los escribas. Cuando digo nosotros, somos los agentes concretos que hoy hacemos la iglesia. Nosotros somos servidores a quienes nos ha sido encomendada una hermosa tarea, la tarea de anunciar el Evangelio. Muchas veces nos tocan también puestos de dirigencia, puestos de responsabilidad en la comunidad, porque así se conduce una comunidad, puestos de liderazgo. Pero si nosotros en la iglesia, y hablo de todos puestos de liderazgo, perdemos el sentido de que la autoridad es un servicio, de que el poder, en la lógica evangélica, el que tiene poder es aquel que sirve. Y no podemos entonces nosotros pervertir el poder y tratarlo como ha sido tratado históricamente en el mundo. En estos días que nuevamente la guerra nos golpea, volvemos a ver, y palabras de Jesús, ¿no? Ustedes saben que quienes gobiernan este mundo se manejan con los demás autoritariamente y son despóticos. Bueno, no debe ser así entre ustedes, dice Jesús. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor, que es lo que dice también el Evangelio de hoy. Tal cual como dices, el Evangelio habla de una situación hace mucho tiempo, pero hoy en día ilumina la realidad que está pasando, incluso a nivel global, y también en nuestro corazón, en nuestras violencias, en nuestras guerras cotidianas. Querido Padre, te deseamos lo mejor para lo que tenga que venir y este último tiempo aquí en Alemania. Y si tuvieras que dejarnos un último consejito para poder llegar afinados a la Cuaresma, ¿qué nos recomendarías? Bueno, les comparto, yo estoy trabajando en esta Cuaresma la imagen de un gran santo y misionero, San Bonifacio, patrono de Alemania, que está enterrado. Su tumba está en la Catedral de Fulda y que tengo regularmente la posibilidad de visitar. Les invito a que podamos contemplar a San Bonifacio, su vida, su entrega, su servicio. Él realmente, este gran santo, patrono de la iglesia en Alemania y de todos nosotros, comprendió que el poder es un servicio y que cuando más grandes nos hacemos en el reino de Dios es porque realmente nos volvemos como niños, y con ese espíritu poder prepararnos para celebrar la Pascua en este año. Muchísimas gracias, Padre. Un abrazo muy grande, un abrazo desde aquí con todo el corazón y con un mate también para que brindemos ahí juntos por el tiempo Muchas gracias, Fran. Aquí lo tengo cerquita y les doy la bendición. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias también a todos ustedes que estuvieron compartiendo este ratito con nosotros, contemplando este Evangelio, y les deseamos que sigan teniendo una muy buena preparación para la Cuaresma, y para eso les dejamos aquí remarcado una invitación para vivir concretamente el día de hoy. Hasta mañana. Mírate con sinceridad y escribe una carta a Dios pidiendo perdón por tus pecados.